Amén. Démosle al Señor palmas de alabanza, por favor. Vamos a terminar el día de hoy con el pequeño libro de Judas. Esperamos que estas últimas semanas, mientras les hemos presentado un estudio de versículo tras versículo, haya sido de bendición para ustedes, y queremos darle la bienvenida el día de hoy al panel: Mike Mazeroll, Joseph Larson, el Dr. Dupree, John Rosenstern. Qué gusto tenerlos con nosotros y qué gusto tenerlos a ustedes. Para los que han estado siguiendo por televisión cada miércoles, Judas, el medio hermano de nuestro Señor, trató de comenzar a escribir una carta con respecto a la salvación, algo en línea al libro de Romanos, pero el Espíritu Santo de una manera divina intercedió y lo dirigió a escribir esta pequeña epístola, tratando con los falsos apóstoles, falsos maestros y falsa doctrina. Y él utiliza palabras muy fuertes, muy rudas en cuanto a que son mandamientos a que debemos contender ardientemente por la fe entregada a los santos, queriendo decir que no debe haber ninguna otra fe. Esta es la fe. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación de Dios para el hombre. No debe añadírsele nada. Él nos ha dado la totalidad de su palabra. Y como creyentes debemos guardarla, cuidarla y debemos defenderla a toda costa. Especialmente a la luz de la falsa doctrina que estaba llegando a la iglesia. Les dijimos en semanas pasadas que Judas no identifica quiénes eran estos falsos maestros. Hubieran podido ser judaizantes, tal vez gnósticos o una combinación de ambos, o tal vez hubiera podido ser otro grupo completamente diferente. No lo sabemos, pero realmente no es importante que sepamos. Lo importante es que pongamos atención a las palabras que Judas nos dio. Después él continúa, después de amonestarnos a contender por la fe, nos da ejemplos de aquellos en tiempos pasados que se rebelaron en contra de la palabra de Dios. Trató con los ángeles en Génesis 6, trató con la rebelión. Él da todos estos ejemplos, y cuando todo lo resumió, nos dijo que los que se rebelan contra la palabra de Dios y los que tratan de sembrar discordia, trayendo falsa enseñanza, el resultado final es condenación eterna. Así que ahora, la semana pasada tocamos el versículo 20, pero vamos a comenzar allí otra vez porque hay mucho que no tocamos la semana pasada y es demasiado importante para dejarlo así. Voy a pedirle a Joseph, yo voy a leer el texto y Joseph, tú lee las notas. Pero vosotros, oh amados, contrasta a los santos con los falsos maestros, edificándoos, construir hasta terminar la estructura de la cual ya se ha puesto el fundamento, sobre vuestra santísima fe, Jesucristo y el crucificado, orando en el Espíritu Santo. Nuestra oración debe de ejercitarse en la esfera del Espíritu Santo, motivada y autorizada por Él. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes hoy, mientras ponemos estos últimos toques en este libro de Judas, para que nos ayudes a decir lo que quieres que se diga. Y te damos toda la alabanza y toda la gloria. Se me olvidó mencionar que estamos usando como nuestra guía el comentario de Judas. De hecho, es primera, segunda, tercera de Juan y Judas, el comentario del ministerio que papá ha escrito. Y si no lo tienen, les animo a que lo compren, porque hay mucho más detalle que podrán encontrar en el comentario de la Biblia que no traeremos a la luz por el tiempo, porque no es posible. Miren, yo no soy como papá, yo no quiero pasar 18 meses en la palabra él. Él es el único hombre que yo conozco que puede pasar todo un año en la palabra él. Amén. Sí, claro. Así que nosotros, yo trato de ser un poco más condensado. Y así que, pero bueno, en esto Judas dice aquí, oh amados, vosotros, oh amados, lo dijimos la semana pasada, pero en esta declaración Judas está haciendo contraste
de aquellos que están en comunión con el Señor y los falsos maestros. Los que están trayendo falsa doctrina no son amados del Señor, pero nosotros, sus hijos, y tienen que entender esto. Hay muchos cristianos que tienen la idea de que Dios está sentado en el cielo esperando que ellos o que nosotros nos salgamos de la raya para que Él pueda aplastarnos como bichos. Pero hermanos, ese no es Dios. Dios les ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y nosotros somos amados del Señor. La próxima vez que el diablo comience a decirles cómo usted es ruin y no sirve para nada, usted cíñase los lomos, véalo y dígale: yo soy amado del Señor. Bien. Él me ama, yo soy su hijo. Así que, pero vosotros, oh amados, Él hace el contraste, edificándoos. Ahora estamos entrando a una de las obras del Espíritu Santo. Y la idea de esta declaración de edificarse es, miren, cuando nosotros somos salvos y entramos al reino de Dios, Dios quiere edificarnos. Él está utilizando una metáfora de un arquitecto diseñando un edificio y construyéndolo. El fundamento ya fue puesto, el fundamento es Jesucristo y el crucificado. Pero ahora que estamos en ese fundamento, Él quiere edificar una casa espiritual. Él quiere desarrollarnos y lo hace a través de la operación y la persona del Espíritu Santo, y vamos a tocar ese punto en un momento. Y luego dice sobre vuestra santísima fe, y hermanos, por favor, opinen cuando quieran. Ese término, démonos cuenta que Él no dijo fe, Él dijo vuestra santísima fe, y por ese término, vuestra santísima fe, Él realmente no está hablando de la fe que nosotros ejercemos para ser salvos, sino que ese término santísima fe envuelve la totalidad del cristianismo. Todo lo que tiene que ver con el Señor es santo, y cuando su fe está anclada en Cristo y el crucificado, es la más santísima fe. Así que el Espíritu Santo quiere tomar este fundamento que ha sido puesto, al que nosotros hemos sido traídos en el reino de Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo, Él busca desarrollar algo de todo esto, edificándonos. Esa palabra edificaos significa desarrollar, tomar los planes. Lo pongo de esta manera: cuando usted fue salvo, fue como que una persona compró un terreno. Dios, el Padre, lo compró a usted. Cuando usted compra ese terreno, usted no quiere que esté allí sin hacer nada, usted quiere edificar algo. Así que el Padre, Él hace que el Hijo, el Señor Jesucristo, que es el arquitecto divino, Él diseña los planos de nuestra vida. Y luego Él equipa o comisiona al Espíritu Santo, que, utilizando la terminología terrenal, el contratista general, para hacer la construcción. Y algunos tal vez pregunten: bueno, ¿cuándo se detuvo esta construcción? Nunca. El momento en el que usted fue salvo, Él comienza a obrar y trabajar, y es su deseo. Él estará obrando sobre nosotros hasta que suene la trompeta o fallezcamos, una cosa o la otra. Eso es lo que la santificación es en realidad, el desarrollo de la palabra de Dios. Es importante resaltar lo siguiente: la palabra carmeo tiene la idea de la primera acción del presente, así que el concepto es progresivo, ¿no? El seguir edificando. Tenemos el fundamento, el mensaje de la cruz. Ahora tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Así que el Señor nos edifica y nosotros estamos participando por fe en esto. Así es como el Señor obra. El Espíritu Santo obra en nuestra fe. Somos fortalecidos en la fe. Así que vivimos de fe en fe. Somos purificados genuinamente en lo que tiene que ver con la obra de Dios y la obra que se hace en nosotros. Y así es como nos protegemos de la apostasía, sabiendo la verdad y siendo edificados en la verdad. Por eso la apostasía sucede, Donnie, porque mucha gente se encuentra separados o echados o movidos por sus deseos a otras cosas. Así es como obra el Espíritu Santo, nos fortalece en el fundamento de la cruz. Así que el fundamento tiene que ser presentado correctamente, esa fe, para que tengamos los resultados y el beneficio de ese crecimiento. Y lo hermoso de lo que Judas dice aquí no es que ningún creyente tiene la excusa por la falta de madurez.
Al cristiano se le ha dado la herramienta para crecer en el Señor. Lo único que falta es que nosotros escuchemos a este maestro interno, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Depende de uno, hijo de Dios, si usted llega o no. Y creo que eso tal vez suene un poco fuerte porque somos responsables, pero sí, somos responsables y se nos han dado las herramientas. Así que no, es la gracia de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer con lo que Él nos ha dado, de mostrar ese esfuerzo con todo nuestro ser, de esforzarnos, por supuesto, pero la herramienta está allí, es todo lo que quería enfatizar. Usted no tiene que ser engañado, no tiene que ser desviado escuchando al maestro interno. El error que la mayoría de cristianos cometen es que piensan que cuando son salvos o llenos del Espíritu, que toda la obra del Espíritu Santo se hace automáticamente, pero ese no es el caso. Nosotros tenemos que ceder el control y tenemos que buscar al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que obre en nosotros para desarrollarnos. No se trata de algo automático. La parte que depende de nosotros es hacernos disponibles y buscar su rostro, estudiando su palabra y hacernos disponibles como ese pupil disponible, pidiéndole ayuda. Miren, casi cada mañana cuando yo salgo a caminar y orar, Señor, el día de hoy yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Yo no soy suficientemente inteligente para diseñar y averiguar qué es lo que tengo que hacer. Tú has diseñado el día de hoy. Tú sabes qué es lo que quieres que yo haga. Permite que mi luz sea una epístola viva. Uno tiene que ceder el control diariamente. Romanos 6:16 lo dice claramente. Dice, ¿no saben ustedes que a quien ustedes se someten como siervos a obedecer, son sometidos a eso? El someterse y ceder es lo mismo. Tenemos que ser obedientes y lo hacemos eso mediante la fe. Fe en lo que Cristo hizo por nosotros. No servimos al pecado, sino a la justicia, porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Y hacemos esto orando en vuestra santísima fe en el Espíritu Santo. Ahora, esto presenta para el Hijo de Dios la ayuda más grande que Dios pueda darle a cualquiera de nosotros, y eso es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo está en nosotros para darnos escalofríos de vez en cuando, sino que Él es el maestro, Él es el instructor, Él es el que convence, la fuerza que nos mantiene en línea. Él es el que nos dirige y nos guía. ¿Y a dónde nos dirige y nos guía? A toda verdad. El Espíritu Santo es verdad y el único lugar a donde puede llevar a la iglesia esa más verdad, y esa verdad se encuentra en la palabra del Dios omnipotente. Y como pentecostales, me temo que no entendemos ni apreciamos la verdadera obra del Espíritu Santo. Hay más del Espíritu Santo que solamente hablar en lenguas. Hablar en lenguas no es una meta a la que llegamos, es una puerta que abrimos para entrar a la plenitud de Dios. Todo lo que el Señor hizo en esta tierra, la hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Eso es. Y orar en el Espíritu Santo cada día es parte de su devoción diaria. Usted debe orar en el Espíritu. Eso es, cuando usted ora en el Espíritu, es lo que viene desde lo profundo de mi ser. Usted que en el comentario, Kenneth Wuest, papá cita a Kenneth Wuest aquí, y quiero leer lo que él dice acerca de esta declaración orando en el Espíritu Santo. Y para usted que no sabe, Kenneth Wuest fue un gran bautista, erudito, griego, que partió con el Señor hace muchos años, pero su comentario sobre la palabra griega, estudios sobre la palabra griega, dice que es fenomenal. Miren, la oración es vital en la vida cristiana, que viene a activar todos los otros departamentos de la experiencia cristiana. Él dijo, toda verdadera oración es hecha en el ámbito del Espíritu Santo, motivada y fortalecida por Él. Y voy a hacer una pausa aquí antes de continuar con lo que dijo. El Espíritu Santo sabe cómo orar. Y cuando nosotros no sabemos, cuando nos enfrentamos a situaciones y no sabemos qué decir o hacer, el Espíritu Santo sabe exactamente qué es lo que se necesita traer al trono de Dios y al Padre. Así que cuán a menudo nosotros ignoramos este maravilloso y poderosa fuente de poder que tenemos el día de hoy. Él dijo, toda verdadera oración es
ejercido, es hecho en el ámbito del Espíritu Santo, motivado y fortalecido por Él. Eso significa que si el santo espera orar, debe ser lleno del Espíritu y controlado por el Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo es el requisito para esta oración eficaz. El Espíritu, cuando uno cede a Él, dirige nuestras peticiones y genera en nosotros la fe necesaria para aceptar y para seguir en oración. Él está diciendo que si uno quiere ser edificado en la santísima fe, debemos orar en el Espíritu Santo. Él es el que desarrolla nuestra vida. Él es el que, miren, voy a hacer esta declaración. Mientras más usted ore en el Espíritu, más su fe crecerá. Bueno, Pastor Donnie. No, espérese, por favor. ¿Están despiertos o no? Lo vuelvo a decir. Tiene que entender esto. Mientras más usted ore en el Espíritu Santo, más el Espíritu Santo desarrollará su fe. ¿Aló? Vuelvo a decirlo. Mientras más usted ore en el Espíritu, más el Espíritu Santo desarrollará su fe. Bueno, lo que iba a decir, si realmente quieren entender qué es el orar en el Espíritu, pueden leer 1 Corintios capítulo 14, una gran parte del capítulo, pero en Romanos capítulo 8, 26 y 27, la Biblia nos dice que el Espíritu mismo ayuda a nuestras enfermedades, porque cuando nosotros no sabemos cómo orar, como debemos, el Espíritu hace intercesión por nosotros con gemidos que no pueden ser, indecibles, no un gemido indecible. En los versículos 20 y 21 hay 4 elementos principales que, como usted habló de ello un poco, Joseph, nosotros tenemos una responsabilidad. No solamente va a venir automáticamente, como usted dijo, Pastor Donnie. Hay 4 cosas que tenemos que saber. Número 1, tenemos que edificarnos. Tenemos que edificarnos. Y nosotros, cuando Judas escribe esto, él está hablando sobre Cristo. Tenemos que edificarnos en nuestro conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos que orar en el Espíritu Santo. Y que Él obre a través de nosotros, porque no tenemos el conocimiento de saber todo en la situación de Dios. Pero nos dijo en el versículo 21 que tenemos que mantenernos en el amor de Dios. Bueno, ¿cómo nosotros verdaderamente podemos amar a Dios cuando no estamos trabajando para amarnos unos a otros? Jesús nos enseñó, y Juan capítulo 16, 35, que por eso sabremos que todos los hombres son mis discípulos, porque tienen amor unos por los otros. Así que esto no se trata de nuestras buenas obras, sino de cómo mostramos el amor de Cristo a los demás. Y finalmente, en el versículo 21, dijo, busquen la misericordia. ¿Cuán frecuente buscamos misericordia para nosotros, pero no buscamos misericordia para los demás? Nosotros queremos que otros nos juzguen a nosotros de acuerdo a la Biblia, pero queremos que juzguen a otros como nosotros queremos ser juzgados. Jesús nos enseñó lo que es verdadero perdón y misericordia en Mateo capítulo 6, versículo 13, en el Padre Nuestro, que Él dijo, perdónanos nuestras transgresiones como nosotros perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Amén. ¿No? Nosotros creemos que el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es una absoluta necesidad para el Hijo de Dios. No tiene nada que ver con su salvación. Usted no tiene que hablar en lenguas para irse al cielo. Pero vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Vivimos en un mundo que está inundado en cada mano por los poderes de las tinieblas. Espíritus demoníacos en el mundo espiritual que pelean contra la iglesia, que pelean contra el Hijo de Dios, que pelean contra la familia. Y usted en su propia fortaleza y habilidad no puede pararse firme contra los ataques del enemigo. Pero hay un poder que viene del trono de Dios.
Dios murió en la cruz del Calvario, murió en la cruz y derramó su sangre, no solo para salvarnos, Eso es. sino para hacernos, para prepararnos, Eso es. para recibir el regalo más grande de Dios para la iglesia, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales, no nos retractamos, no somos cesacionistas, creemos que el poder del Espíritu Santo es necesitado tanto el día de hoy, aún más que en Hechos capítulo 2. Nosotros creemos que estamos llegando a los últimos días y que mientras más nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia, más la maldad va a llegar sobre esta tierra y más ataque va a llegar a la iglesia. Y la predicación no va a causar nada. Usted puede tener el predicador o la predicación más grande del mundo, pero la predicación en sí mismo no romperá el yugo. Se requiere de la predicación ungida por el Espíritu Santo, que es la que rompe el yugo de la atadura. Se requiere del Espíritu Santo penetrar las tinieblas que están alrededor del pecador. Se requiere de la persona del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo para penetrar esos poderes demoníacos que vienen contra individuos. Quiero decirles que esa gente en el mundo no lo entienden, pero están lidiando con espíritus demoníacos. Y solamente hay algo más grande, y ese es el Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Así que yo les diría a ustedes por televisión, a la audiencia, no critiquen lo que no tienen. Eso es. No descarten lo que jamás han experimentado. Y yo sé que hay algunos que son influenciados por enseñanzas que dicen que esto terminó cuando el canón de las Escrituras se fue concluido. Pero permítanme decirles algo. Dejen a un lado su parcialidad. Pongan a un lado lo que estamos diciendo nosotros. Y pónganse en seriedad con el Señor. Honestamente pregúntenle, ¿qué quieres que yo tenga? ¿Es esto para mí el día de hoy o no? Y yo les garantizo que cada vez que una persona comienza a buscar más del Señor, si no es lleno del Espíritu, el Señor lo llevará a la plenitud del Espíritu Santo. Apenas hace 2 años, me parece que fue hace 2 años, estoy preparando un artículo sobre el Christian Post, y yo sé que muchos han escuchado de aquel hombre, el ministro Max Lucado, de San Antonio. Sí. Él escribió un artículo y dijo que él estaba en su devoción esa mañana, o hace unas mañanas atrás, y él estaba de rodillas orando y dijo, Dios, habrá algo, y ahora él es de la iglesia de Cristo, esa es su instrucción. Ellos no creen en hablar en lenguas, pero él estaba buscando al Señor y él dijo, Señor, habrá algo tuyo que yo no tengo, que necesite. Y él dijo que de repente él se encontró orando en lenguas. Alabado Dios, alabado Dios. Orando en el Espíritu Santo. Yo no puedo enfatizar cuán importante el Espíritu Santo es. No tengo las palabras para articular cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Esta iglesia no estaría aquí sin el Espíritu Santo. No hubiera SBN sin el Espíritu Santo. No hubiera Biblias de estudio del expositor sin el Espíritu Santo. No hubiera más de 3,5 millones de estas Biblias ya distribuidas sin la ayuda del Espíritu Santo. No hubiera más de 5 millones en total vendidas sin la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que ustedes ven aquí, todo lo que nosotros somos, todo lo que hacemos para el Señor es por causa de Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos y necesitamos ser llenos otra vez, llenos encima de esa llenura, ser llenados encima de esa llenura. Necesitamos un encuentro fresco del Espíritu Santo todo y cada día. ¿Qué le sucedió a usted hace 5 años? Bueno, eso fue maná viejo. Usted necesita un toque fresco hoy. Aun si el Señor se movió fenomenalmente el domingo pasado, tuvimos un maravilloso servicio el domingo en la mañana y en la noche, pero eso fue entonces. Necesitamos maná fresco hoy. Permitan, si ustedes tienen problemas nuevos, bueno, miren, no estoy aquí para predicar.
Johnny, permíteme llevarle a Isaías, que profetizó, creo, del beneficio del valor de hablar en lenguas. Dijo en el versículo 12, a quien dijo, este es el descanso o el reposo, a los cuales le dijo, este es el reposo, dar reposo y calzado. Sí. Entonces la idea aquí, este es el refrigerio. Un pastor lleva sus ovejas a una localidad donde pueden estar seguramente, pueden tener aguas y alimento. Los lleva a ese lugar. Ahora la nueva parte es que allí es donde descansan, allí es donde se quedan, donde moran. Dios nos ha llevado a un punto en el Espíritu donde nosotros ahora podemos ir a recibir un lugar de descanso que nos alimentará y nos fortalecerá. No tenemos que abandonar ese lugar. Allí es donde moramos. Moramos en la esfera del Espíritu Santo, en el ambiente del Espíritu Santo. Oramos allí, operamos allí. El Espíritu Santo obra de acuerdo a la obra de la cruz. Entonces tenemos todo esto por la fe. Y cuando oramos en lenguas, eso es lo que sucede. Nos fortalece. Nos fortalece porque no sabemos exactamente lo que estamos orando, pero sí sabemos que adoramos a Dios y somos refrescados. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que nos están viendo, que tienen hambre, que tienen sed de ese poderoso Espíritu Santo y su llenura, pido que tu presencia venga y se deposite sobre ellos, donde ellos están. Y así como ellos levantan las manos en este momento y ceden su lengua al control del Espíritu Santo, yo oro que tú comiences a hablar a través de ellos y que los dirijas a la poderosa llenura del Espíritu Santo, porque tú eres el reposo, tú eres el refrigerio, tú eres el agua viva que fluye desde el trono de Dios. Ahí donde ustedes están, en su hogar, en su departamento, levanten esas manos, cedan esa lengua y por fe comiencen a hablar lo que sienten y lo que perciben. Y si ceden esa lengua, Él los llenará con el Espíritu Santo ahí donde ustedes están. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que esto fue hecho. Sabemos que hay almas sedientas en todo este planeta viendo esta cadena. Y Señor, pedimos que el Espíritu Santo llene ese corazón, esa casa donde ellos están. Y dirígelos, llévalos a la poderosa llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Versículo 21, Judas dice, conservaos en el amor de Dios. Debemos de preocuparnos para quedarnos en el círculo de su amor, que solo se puede lograr por la fe constantemente, haciendo la cruz el objeto de nuestro. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Anhelando el arrebatamiento de la iglesia, todo hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Esta palabra esperando es muy importante, significa que debemos hacerlo cuidadosamente, debemos cuidar, guardar. Así que nosotros debemos cuidarnos y mantenernos en el amor de Dios. Significa que diariamente debemos inspeccionar nuestro corazón, asegurándonos de que nosotros estemos, que el amor de Dios sea el amor ágape de Dios. Y que lo que Él nos ha dado debemos compartirlo con todos los demás. No quiero retrasarme mucho porque hay mucha más escritura, pero él dice aquí, esperando la misericordia, todo lo que tenemos es por causa de la gracia y misericordia de Dios. Donde hay gracia, hay misericordia, donde hay misericordia, hay gracia. Pero esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto se refiere directamente al arrebatamiento de la iglesia. Y yo no sé ustedes, pero yo sé que estamos cerca. Sé que estamos cerca. No tienen que ser un erudito o profeta bíblico para ver la condición del mundo y reconocer que el mundo no puede continuar de la manera como está. Versículo 22. Y recibid a algunos con compasión discerniendo. El falso maestro debe de manejarse en una situación caso a caso, refiriéndose al hecho de que algunos tienen que ser tratados de una manera distinta a los demás, algunos con compasión. Yo creo que esto, y a ver si ustedes están de acuerdo, hermanos. Hay algunas personas que están enseñando cosas que están mal simplemente porque han escuchado a la persona equivocada. Y lo que quiero decir es de que han permitido ser influenciados
y no están haciéndolo con un motivo alterno. El punto que quiero hacer es que no se puede, cuando usted trata con la gente que está en error, no puede tratar con toda persona de la misma manera. Hay algunos que, miren, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu, pero tienen que entender esto. Judas le está diciendo a usted, él le está diciendo a usted que el Señor va a hacerlo a usted responsable. Si usted está con alguien que esté promoviendo falsedad, usted va a ser responsable por lo que usted haga. Y es nuestra responsabilidad ponerlos sobre la senda correcta, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Bueno, Judas trata a aquellos quienes escuchan a los falsos maestros y están engañados, distinto a como trata a aquellos que están enseñando la falsa doctrina. La falsa doctrina, él no está tratando con ellos en este versículo. Sí. Segunda de Juan, versículos 10 y 11, tratan con esto cuando Juan escribe, no dejen que entren aún en su casa. Él trata con los maestros de falsas doctrinas. Judas está tratando con aquellos que han sido llevados a falsa doctrina, porque si alguien suena como que suenan bien, tienen un argumento articulado, ellos atraen personas a ellos mismos. Ese es el propósito entero, atraer a la gente para sí mismos. El versículo 21 vemos la compasión, el próximo versículo vemos un reto, un mayor reto en el próximo versículo, en el versículo 22. Tienen que ser tratados dirigidamente y hay ocasiones cuando estamos ministrando, sea cara a cara en las calles o en una secta, yo tengo mucha compasión, pero hay veces que hay que hablar fuerte. Y sé que cuando Cristo compartió conmigo había ocasiones que se molestaban algunas personas. Tenemos que ver a la persona que está siendo influenciada. Tenemos que separarla de la persona que está influenciando. Cuando enseñamos a las sectas, le decimos a los estudiantes siempre, hagan la diferencia entre el sistema y la persona. La persona está engañada, la persona es un alma y que Dios ha permitido que esté en la presencia para que la alcancemos. El sistema está mal, pero la persona sigue siendo un alma que hay que alcanzar. Bueno, ¿será mejor ganar un argumento o ganar una alma? Así es. Bueno, miren, la mayoría de personas son influenciadas por causa de la personalidad de alguien o por la popularidad. Así es. Y cuando uno los trae de vuelta a la palabra de Dios, entonces son forzados a tener que tratar con su corazón qué es lo que la persona cree. ¿Será que esto es verdad o no? Un querido hermano el día de hoy llamó en el programa y realmente no sé qué punto estaba tratando de presentar, pero estaba tratando de decirle que, bueno, que la Biblia no decía algo y Jonathan se lo leyó y yo lo podía escuchar a él cambiando las páginas. Y bueno, él lo hizo de la manera correcta, él solo lo llevó a la palabra de Dios y permitió que la palabra de Dios le mostrara su error, pero en el 23, aquí en el versículo 23, tratamos con otro grupo. Dice aquí, pero a los otros tratad de salvarlos con temor. Este grupo tiene que ser tratado directamente y energéticamente. Arrebatándolos del fuego. El fuego de destrucción. Aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Indica las obras de la carne, que siempre caracterizan a aquellos que siguen una dirección además de la cruz. Papá cita en el comentario a un erudito bíblico de días pasados y dijo, cuando dice, pero a los otros tratad de salvarlos con temor, constituye al segundo grupo de personas. Como dicho, ya deben ser tratados directamente, lo cual se refiere a tratar con ellos de una manera fuerte, directa y vigorosa. La salvación es la obra de Dios. Y aquí los cristianos son presentados como el instrumento de Dios para arrebatar esta persona del fuego. Zacarías 3:3. La imagen es de una persona que se desliza al fuego eterno, pero rescatada del error por la gracia y la verdad de Dios, así como usted les presente la verdad. Entonces, lo que Judas nos está diciendo es que debemos estar tan llenos del Señor, tener el conocimiento de su palabra, al punto de que podamos rescatar
a aquellos que han sido seducidos por el error y falsa doctrina. Yo recuerdo que yo estaba de camino a casa después de una campaña, estaba en el aeropuerto de Atlanta y yo estaba sentado, había encontrado un lugar, tenía yo una escala de 2 horas y estaba ahí sentado ocupándome de mis asuntos y llegó un señor, se sentó, realmente no me volteé a ver, solo se siente, yo estaba leyendo mi Biblia y él saca su Biblia, él no me había visto a mí, no me había volteado a ver, pero yo me di cuenta, sin embargo no dije nada y de repente él voltea a verme, me ve a mí leyendo mi Biblia y comenzamos a platicar y después me reconoció y comenzamos a platicar y fue un hermano maravilloso, pero al estar platicando él me estaba diciendo, él venía de una iglesia pentecostal, pero estaba siendo influenciado y de hecho él estaba usando una Biblia de estudio del calvinista principal de todo el mundo el día de hoy. Y al comenzar a hablar, él comenzó a presentar ciertas cosas y yo no dije ni una palabra, solo me le quedé viendo, lo escuché y finalmente yo le pregunté, le dije yo, bueno, ¿está usted permitiendo que este señor influya? Porque ¿es usted verdaderamente lleno del Espíritu? Sí, sí, claro. Entonces le dije yo, ¿por qué está siguiendo la mentira del calvinismo? Y yo comencé a repasar la palabra de Dios con él y le dije, y aparte de eso, además, usted dice que habla en lenguas y que es lleno del Espíritu, pero ese hombre, la Biblia que usted tiene de ese hombre, usted es la causa de todos los problemas del mundo, según él. Él dije que si usted habla en lenguas, que usted está endemoniado o mentalmente enfermo. Y yo le dije, yo creo que usted tiene que tal vez volver a pensar en quién está escuchando, pero comencé a presentarle ciertas cosas de una manera cortés. Y yo podía ver que él jamás había pensado en eso. Y podía ver que él tuvo cosas que tenía que analizar. Y recuerdo que yo tuve que partir, finalmente ya era el tiempo de irme, pero recuerdo que él me dijo, mire, muchas gracias. Gracias por compartir eso. Él me dijo, realmente no sabía qué era el calvinismo. Él realmente no sabía. Y yo tuve que explicárselo. Pero si yo no lo hubiera mencionado, si yo no hubiera tomado el tiempo de hablar de esto, ese hombre pudiera estar engañado el día de hoy. Así que debemos salvar a otros con temor, arrebatándolos del fuego, lo cual significa que ellos son tan engañados que van hacia el infierno. Eso es exactamente lo que significa. Y luego dice, la palabra es arpeizo, la misma palabra que vemos que se usa en el capítulo, sí, que quiere decir arrebatar. Correcto. Sacar. Arrebatar, Zacarías 3:3, arrebatar de los carbones encendidos del fuego. Muy bien. Dice, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Significa, la idea de esto es que cuando usted comienza a seguir la falsa doctrina, la inmoralidad siempre la sigue. Y sus ropas se manchan, se contaminan, hay fracaso y pecado allí. Espero que entiendan lo que les estoy diciendo. Cada vez que usted se aleja de Cristo y el crucificado, y usted entra a falsa doctrina, la inmoralidad de algún tipo siempre, siempre lo seguirá. Porque usted ya no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Entonces nosotros terminamos en esto. Miren, vemos cuán serio todo esto es. Las almas de la gente están en la balanza. Cerremos, se nos está acabando el tiempo. Papá tiene que levantarse a las 3:30 de la mañana. Y a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Como hemos dicho repetitivamente, Cristo es la fuente de todas las cosas, pero la cruz es el medio. Y presentaros delante de la presencia de su gloria irreprensibles con gran alegría. El Espíritu Santo, en el momento designado, nos presentará al Padre y lo hará con gran alegría. Esto se refiere al creyente que se presenta intachable ante el tribunal de Cristo, todo debido a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Veamos rápidamente a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¡Qué declaración! ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Él es poderoso para guardarnos de la caída? Todo está envuelto en Cristo y el crucificado.
Jesucristo debe ser el enfoque, el objeto de nuestra fe, y la cruz es el medio por el que todos los beneficios celestiales nos llegan. Por lo tanto, nuestra fe siempre debe estar centrada en Cristo y el crucificado, no en la iglesia, no en el predicador, no en la televisión o el ministerio de televisión o lo que sea. Nuestra fe debe estar firmemente anclada en Cristo y el crucificado, y si así es, el Espíritu Santo obra a nuestro favor. Y lo que usted no puede hacer por sí mismo, el Espíritu Santo lo cuidará para que no caiga. Mire, ¿qué es lo que el Señor le dijo a Pedro? Él dijo: Pedro, he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Ahora, dense cuenta que él no dijo: Pedro, he rogado por ti para que tú no falles. Pedro iba a fallar, usted va a fallar, pero hay una diferencia entre que usted falle y que le falte la fe. Y mientras que su fe esté anclada firmemente en Cristo y el crucificado, Él lo guardará de caer. Versículo 25, al Dios solo sabio nuestro Salvador. Habla de la cruz. Sea gloria, magnificencia, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Todo creyente tendrá en esto para siempre. Una vez más, todo a causa de la cruz. Un día vamos a compartir esa gloria y esa majestad. Vamos a ver ese dominio, potencia como nunca lo hemos visto antes. Hemos llegado al final de este pequeño libro de Judas y oramos que estos últimos 5 miércoles que les hemos presentado haya sido de bendición para ustedes. El próximo miércoles creo que Gabriel va a comenzar otra serie y papá regresará un poco después para comenzar otra serie, pero estamos tratando de darles un poco de variedad. ¿No hay problema? Por favor, puestos de pie. Padre, venimos ante ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, te damos gracias y pedimos que lo que hemos presentado de este gran libro haya sido de bendición para tu pueblo. Oramos para que llegue el fruto de aquí y te damos toda la alabanza y la gloria, Señor. Pedimos un gran día mañana. Pedimos que tu Espíritu se mueva en esta nación para tocar corazones y tocar vidas con respecto al Bibliatón. Y Señor, creemos por un gran día y te damos toda la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Nos vemos el domingo en la mañana. Gone at last, my sins are gone at last. I've had a long string of that bad time, but my sins are gone.